Una polvareda rojiza lo impregnaba todo en la tienda del puesto de mando avanzado. Las voces de la radio de comunicaciones se solapaban hasta volverse casi ininteligibles. Un sudor frío se filtraba a través del uniforme militar que vestía. Soy un consejero militar de Francia, un hombre que ha sobrevivido a innumerables campos de batalla en África y Oriente Medio. Pero lo que estoy enfrentando en este momento, aquí en la frontera de España, me está llevando al borde de la locura. Los informes de inteligencia han estado llegando de forma continua. Una fuerza enemiga de una magnitud abrumadora está avanzando, acercándose a nuestras líneas. Vienen equipados con armamento pesado. Docenas de tanques aplastan la tierra reseca, listos para aniquilar todo lo que se interponga en su camino. Sin embargo, el ejército español está haciendo algo que escapa a mi comprensión: permanecer inmóvil. Antes de seguir, no olviden comentar desde dónde nos leen y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es sencillamente imperdible. Apreté el puño con fuerza y golpeé la mesa de mapas con tal violencia que las fichas de ajedrez que simulaban nuestras unidades saltaron por los aires. Me giré para mirar al hombre sentado frente a mí. Era el general Santiago, el comandante de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de España. Su quietud era espeluznante, como si el retumbar de la artillería que comenzaba a oírse en la lejanía no fuera más que el murmullo de una tormenta de verano. Su mirada estaba fija en el mapa militar extendido sobre la mesa, y en una de sus manos sostenía una taza de café que llevaba ya mucho tiempo fría. No había ni el más mínimo rastro de pánico en su rostro. Aquella calma exasperante no hacía más que alimentar mi frustración y mi agitación. Como consejero enviado desde el corazón de Europa, confiaba plenamente en mis conocimientos teóricos y tácticos. Me gradué en la mejor academia militar de Europa. He visto la guerra de verdad, y en cada manual de estrategia que he memorizado hasta la saciedad, se establece que cuando el enemigo ataca con una fuerza superior y a tal velocidad, debemos flanquearlo de inmediato o enviar todos los refuerzos disponibles para contenerlo en la línea del frente, para ganar tiempo. Pero, aquí y ahora, a más de 5.000 soldados españoles se les había ordenado retroceder. Retroceder y ocultarse en los áridos y retorcidos bosques de olivos, dejando un terreno valioso y puntos estratégicos clave, completamente desprotegidos, para que el enemigo avanzara sin oposición. «¿Pero qué locura es esta?», le grité a través del intérprete, con la voz temblorosa por una ira incontenible. «Dígale que si no enviamos a la caballería blindada y a la infantería para interceptarlos ahora mismo, nuestra última línea de defensa se desmoronará en menos de 3 horas. El enemigo cruzará la frontera y será la perdición para este país». El general Santiago levantó lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban serenos, pero escondían una autoridad y una profundidad insondables. Escuchó la traducción del intérprete hasta el final, sin mostrar la menor alteración, sin interrumpir con una sola palabra. Luego, depositó suavemente la taza de café sobre la mesa y respondió con una voz monótona y concisa: «Esperar y ver. Mantengan posiciones». ¿Esperar y ver? Apenas podía creer lo que oía. El enemigo estaba a punto de derribar nuestra puerta con la artillería como macabro saludo, y el comandante en jefe aquí presente me decía que esperara. Empecé a dar vueltas dentro de la estrecha tienda, como un león enjaulado. La arrogancia, los prejuicios y esa mentalidad occidental que se cree superior comenzaron a apoderarse de mí. Empecé a pensar que estos soldados del sur de Europa carecían del coraje necesario para enfrentar una guerra a gran escala. Seguramente temían el estruendo de las armas, temían a la muerte, carecían de disciplina, y por eso no hacían más que retroceder y esconderse. Miré hacia el exterior de la tienda. El cielo comenzaba a oscurecerse, y el aire estaba cargado de una tensión opresiva y un calor sofocante. Me sentí abandonado a mi suerte en un rincón olvidado del mundo, bajo el mando de un líder incompetente. Respiré hondo, intentando controlar la furia que hervía en mi interior. Regresé a la mesa de mapas, apoyé ambas manos sobre ella y me incliné hacia adelante, mirando directamente a los ojos del general Santiago. Decidí usar la mano dura,
Quizás, pensé, un lenguaje despectivo y humillante podría despertar el valor o la ira dormida en su interior y empujarlos a luchar. Señalé con el dedo la línea fronteriza en el mapa y hablé con la voz más dura y clara que pude articular. Le dije que esta táctica no era una defensa, sino una rendición vergonzosa. Era abrirle las puertas al enemigo para que pisoteara su propia tierra. Tomé aire, antes de escupir la frase más terrible. En Europa, no enseñamos a nuestros soldados a huir del enemigo como perros cobardes. Un verdadero soldado se mantiene firme y lucha. No se esconde en un agujero como un miserable cobarde. Descargué toda mi frustración y mi desprecio por la derrota, olvidando por completo en qué tierra me encontraba y que estaba traspasando todos los límites con el comandante supremo de este ejército. El silencio en la tienda se volvió sepulcral, tan denso que podía oír el sudor gotear desde mi frente hasta el suelo de madera. El intérprete, pálido como un muerto, temblaba y no se atrevía ni a mover los labios para traducir mi última y terrible frase. Pero el General Santiago entendía perfectamente el francés. Sabía lo que había dicho y lo que quería decir. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, marcando una vena en su sien, pero esa fue la única reacción que mostró. No me gritó, no se levantó para golpearme, no ordenó mi destitución, ni que me llevaran ante un pelotón de fusilamiento. Simplemente me sostuvo la mirada con unos ojos gélidos e inexpresivos, una mirada que era imposible de descifrar, que no revelaba nada de lo que estaba pensando bajo esa fachada de calma. Era un silencio opresivo, tan pesado que apenas podía respirar. Sin respuesta, sin explicaciones. Solo un silencio aterrador. Y ese fue el comienzo de la pesadilla y la humillación más grande de mi vida como soldado, una que se cerniría sobre mí en las próximas horas. El silencio en la tienda se prolongaba, afilado como la hoja de un cuchillo. Yo permanecía de pie, jadeando, esperando que respondiera a mi arrebato. Pero el general Santiago simplemente levantó la muñeca para mirar su reloj. Observó el segundero avanzar con lentitud, sin rastro de ira en sus ojos. Luego, alzó la vista hacia mí y dijo, con la voz más serena que un ser humano podría tener en medio de una guerra: «Es usted nuestro invitado, coronel. Su deber es aconsejar, no dar órdenes. Y lo más importante, usted aún no conoce esta tierra». Sus palabras no contenían rabia, pero me dejaron helado. Sentí como si me hubiera abofeteado con su indiferencia. Mi orgullo de soldado, mi herencia militar europea, fue pisoteada. Apreté la mandíbula, di media vuelta y salí de la tienda de mando con paso marcial y furioso. No podía soportar seguir mirando el rostro del hombre que yo consideraba un líder débil e inepto. El aire exterior era denso y olía a pólvora traída por el viento. Caminé por la retaguardia del campamento, lo que vi solo aumentó mi confusión y mi enfado. Cientos de soldados españoles estaban sentados a lo largo de trincheras poco profundas. Limpiaban sus armas, revisaban la munición y ajustaban sus máscaras de gas. Sus rostros, curtidos por el sol y manchados de tierra y sudor, eran impasibles, hasta el punto de dar escalofríos. Nadie mostraba signos de miedo, nadie hablaba en voz alta ni corría presa del pánico. Simplemente cumplían con su deber en silencio, como máquinas sin alma. No lo entendía. En mi cabeza, solo podía pensar que estaban esperando la muerte con resignación, adoctrinados para obedecer órdenes erróneas a ciegas. No pude evitar compararlos con las tropas que yo había entrenado en Europa. Allí, enfatizamos el movimiento rápido, el asalto agresivo y la demostración de fuerza para intimidar al enemigo. Pero aquí, el ejército español se comportaba como estatuas de piedra, esperando a que el enemigo viniera a destruirlas. Maldije en francés una y otra vez. Estaba convencido de que mis 10 años de experiencia en el campo de batalla me daban la razón. La táctica de este general iba a llevarlos a todos al infierno. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. El sonido de la artillería enemiga se acercaba cada vez más. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar rítmicamente con cada explosión. El cielo, antes claro, se cubrió con un manto de humo negro.
La radio de los puestos de avanzada de la Guardia Civil crepitaba sin cesar, los informes de situación cargados de tensión. El enemigo había cruzado la frontera natural. Sus tanques y vehículos blindados aplastaban olivos y avanzaban a gran velocidad. Las fuerzas de infantería enemigas se desplegaban, cercando el área tal y como yo había predicho. Miré mi reloj de pulsera. Un sudor frío recorrió mi espalda. El pánico que había intentado reprimir comenzaba a crecer en mi interior, incontrolable. Empezaba a sentir que iba a dejar mi vida y mi reputación aquí, por culpa de la terquedad de un general equivocado. Regresé a mi tienda a toda prisa. Saqué mi pistola reglamentaria de la funda y cargué el cargador hasta el tope. Mis manos temblaban ligeramente al accionar la corredera. Empecé a pensar en un plan de huida. Si la primera línea de defensa, tan frágil, caía y estaba seguro de que lo haría en cuestión de minutos, tendría que encontrar una forma de sobrevivir. Desplegué mi propio mapa, más pequeño, buscando una ruta de retirada segura hacia la capital. No moriría estúpidamente junto a esta gente. La arrogancia inicial fue siendo reemplazada lentamente por el miedo, un miedo primario a la muerte, el mismo miedo del que siempre me había burlado en los reclutas novatos, pero hoy, ese miedo se aferraba a mi propio corazón. Cerré los ojos, sentado en mi catre, maldiciendo el destino que me había traído aquí. Mientras tanto, las explosiones sonaban cada vez más cerca, tan fuertes que el polvo del techo de la tienda caía sobre mi cabeza. La señal de la muerte estaba llegando. El enemigo estaba a punto de alcanzar el cuartel general, y yo creía, con toda mi alma, que para todos nosotros había llegado el fin. El estruendo del siguiente proyectil de artillería fue tan ensordecedor que me dejó los oídos zumbando. El polvo de color pardo rojizo caía sin cesar del techo de mi tienda. Apreté la pistola con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, escondido en la penumbra de un rincón como una rata aterrorizada por un gato. Intenté respirar hondo para controlar mis nervios desbocados, pero el olor penetrante a pólvora que flotaba en el aire solo confirmaba que la muerte se acercaba con cada segundo. Me asomé por una rendija de la lona de la tienda, esperando ver el caos, a los soldados españoles corriendo para salvar sus vidas, una masacre de sangre y gritos de agonía. Pero lo que vi me obligó a frotarme los ojos una y otra vez. No era el caos que había imaginado. Cientos de soldados de infantería seguían pegados al suelo en esas trincheras que yo había despreciado por ser superficiales e inútiles. No devolvían el fuego. No gritaban. Yacían inmóviles como cuerpos sin alma que se fundían con el paisaje árido. Solo sus ojos, afilados, vigilaban a través de la cortina de humo. Sus fusiles, firmemente sujetos, con el dedo índice, descansando pacientemente sobre el guardamonte. Negué con la cabeza, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué clase de locura era esta? ¿Por qué no respondían? ¿Por qué se ofrecían como blancos inmóviles para la artillería enemiga? Mientras tanto, el enemigo, con sus tanques y decenas de miles de hombres, avanzaba con arrogancia. Estaban a punto de cruzar la línea fronteriza por completo, sin encontrar apenas resistencia. Me sentí como si estuviera viendo un circo donde los actores caminaban voluntariamente hacia la boca del león. Mi miedo y mi ira superaron todos los límites. No podía seguir contemplando semejante estupidez. Guardé la pistola en su funda y decidí correr a través del humo de vuelta a la tienda de mando. Iba a gritarle al general Santiago una última vez antes de robar un jeep y huir para salvar mi vida. Empujé la lona de la tienda con tal fuerza que casi la arranco. El ambiente en el interior era el mismo, como si el tiempo se hubiera congelado. El general Santiago seguía de pie frente a la mesa de mapas, con las manos a la espalda, la mirada fija en los puntos rojos esparcidos por el papel. La luz tenue de una bombilla, que se balanceaba con las vibraciones, iluminaba su rostro impasible y frío. Caminé directamente hacia él, abriendo la boca para soltar el insulto más soez que pudiera recordar en francés. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la radio sobre la mesa resonó. No era el informe de situación lleno de pánico de antes,
sino una breve señal de interferencia, solo 3 pitidos. Bip, bip, bip. De repente, el general Santiago, que había permanecido inmóvil durante horas, se movió. Extendió la mano y cogió el micrófono de la radio, con un gesto lento, firme y sin la menor vacilación. Me detuve en seco. Los insultos se ahogaron en mi garganta. Lo observé, confundido. Toda la tienda quedó en un silencio tan absoluto que casi podía oír los latidos de mi propio corazón. El general Santiago respiró hondo una sola vez. Su mirada cambió, pasando de una calma serena a una ferocidad afilada, como la de un águila real a punto de lanzarse sobre su presa. No me miró a mí, no miró el mapa. Su vista atravesó la lona de la tienda, la oscuridad, el humo de la pólvora, hacia el campo de batalla. Y entonces, habló al micrófono. Una orden corta, en un español que no entendí, pero cuyo tono era tan potente y firme que me erizó el vello de todo el cuerpo. Cierren la parrilla. Esa orden resonó en toda la red de comunicaciones del ejército español. Era una orden simple, pero cargada de una autoridad inmensa. No sabía qué significaba, no sabía qué acababa de ordenar, pero una fracción de segundo después, el mundo que yo conocía se hizo añicos ante mis ojos. El verdadero estruendo no era el de la artillería enemiga que había estado escuchando toda la mañana. Era el rugido del león ibérico que había estado durmiendo bajo nuestros pies y que ahora, por fin, había despertado. Apenas unos instantes después de esa breve orden, la tierra entera tembló con una violencia inusitada. No era la vibración de la artillería enemiga a la que ya me había acostumbrado, sino un rugido atronador que surgió de detrás de nuestras líneas, pasando por encima de mi cabeza. Decenas de piezas de artillería de campaña, cuya existencia yo desconocía por completo, camufladas con una maestría increíble bajo el follaje de los olivares y los pliegues del terreno, vomitaban fuego al unísono con una furia apocalíptica. El silbido de los proyectiles al rasgar el aire era agudo y ensordecedor, antes de impactar en sus objetivos con una precisión milimétrica. Salí corriendo de la tienda de mando y con manos temblorosas me llevé los prismáticos a los ojos. La imagen que apareció ante mí era algo que mi cerebro apenas podía procesar. La hondonada en la frontera, esa por la que yo había insultado al general Santiago por su estupidez al permitir que el enemigo avanzara tan fácilmente, se había transformado ahora en la zona de aniquilación más perfecta que jamás había visto en mi vida. La columna de tanques y vehículos blindados enemigos, que avanzaba con arrogancia y en desorden, había sido conducida a una gigantesca trampa en forma de U. La artillería española no disparaba al azar para intimidar. Disparaba metódicamente para cerrar la ruta de retirada y bloquear el avance. El tanque que lideraba la columna enemiga fue volatilizado, convirtiéndose en una bola de fuego y chatarra. Los que le seguían, al intentar virar bruscamente, caían en fosos antitanque que habían sido excavados y camuflados de antemano. Estaban completamente atrapados, sin escapatoria, sin salvación, pero lo que me dejó con los ojos desorbitados no fue la potencia de la artillería. Fueron los 5.000 soldados de infantería que yo había tildado de cobardes. En cuanto cesó la primera andanada de artillería, la tierra, que parecía vacía, cobró vida. Miles de soldados españoles emergieron del suelo como espectros. Las trincheras poco profundas que tanto había ridiculizado eran en realidad las entradas a una compleja red de túneles y refugios subterráneos. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro, ramas y hojas secas, un camuflaje impecable. Habían esperado pacientemente bajo tierra, soportando las explosiones, el calor, esperando a que hasta el último enemigo entrara en el alcance efectivo de sus armas. La disciplina que presencié en ese momento fue escalofriante. Ningún soldado español se levantó para disparar a lo loco. Nadie gritaba ni perdía la calma. Se movían con un silencio, una rapidez y una precisión letales, como una máquina de matar. Las armas antitanque y las ametralladoras pesadas, ocultas en las laderas de los cerros, abrieron fuego, barriendo los flancos de la columna blindada enemiga.
Las llamas de los cañones iluminaban el paisaje. El enemigo, antes tan confiado en su superioridad numérica, era ahora una horda de ratas ciegas atrapadas en una jaula mortal. Intentaban girar las torretas para responder, pero no podían ver a sus objetivos. Los soldados españoles estaban tan mimetizados con el entorno que era imposible distinguirlos. Los gritos de pánico del enemigo llenaban el campo de batalla. La infantería enemiga, rota y desesperada, intentaba huir, pero se encontraron con una red de fuego cruzado que los esperaba. Las balas de las ametralladoras los cegaban y caían como hojas en otoño. No era una batalla, era una masacre calculada con una precisión aterradora. Cada metro cuadrado de ese valle había sido designado como el final del enemigo. Permanecí inmóvil, aturdido. Los prismáticos se me cayeron de las manos y golpearon el suelo. Mis piernas perdieron toda su fuerza y me derrumbé de rodillas. En medio del estruendo ensordecedor del combate, lo único que podía oír era el latido de mi propio corazón, martillando con una vergüenza tan profunda que quería que la tierra me tragara. La táctica que yo había considerado una rendición era, en realidad, la máxima expresión del arte de la guerra. Era el arte de atraer al enemigo, de hacerlo caer en la autocomplacencia, sacrificando terreno para atraerlo al punto donde la ventaja era absoluta. Yo, el militar occidental, solo pensaba en la fuerza bruta, en el choque frontal. Pero estos soldados, a los que había despreciado, usaron la paciencia, el silencio y la inteligencia para aniquilar a un enemigo varias veces superior. Me giré para mirar la tienda de mando. El general Santiago seguía allí, en el mismo lugar, sin moverse, sin mostrar alegría ni excitación. Era como el director de una orquesta que dirigía una sinfonía de muerte con una calma glacial. Acababa de darme cuenta de que, durante las últimas 2 horas, mientras yo no había hecho más que gritar, despotricar y temblar de miedo, él había estado soportando una presión inimaginable. Había apostado la vida de sus 5.000 hombres al momento preciso. Si hubiera dado la orden un minuto antes, el enemigo podría haber sospechado y escapado, pero él aguantó. Soportó mis insultos, vio al enemigo pisotear su tierra, todo a cambio de una victoria absoluta y decisiva. Mi arrogancia fue destrozada. No era más que un necio que se había atrevido a enseñarle a un cocodrilo cómo nadar en su propio río. Los manuales de estrategia que había memorizado durante toda mi vida fueron reducidos a cenizas por la única y breve orden de un hombre al que yo había calificado como el mayor de los cobardes. Un humo espeso y denso cubría el campo de batalla. El olor a metal quemado y pólvora me llegó a la nariz y me hizo toser, pero mis ojos seguían fijos en aquel valle de la muerte, incapaz de apartar la mirada. Arrodillado en el suelo vibrante, intentaba procesar lo que acababa de presenciar. No había sido una simple emboscada, sino una coordinación perfecta entre artillería e infantería, a un nivel que muchos ejércitos occidentales envidiarían. Los soldados españoles no solo eran expertos en el camuflaje, conocían cada palmo de su tierra. Sabían dónde colocar las trampas, dónde cavar los fosos y, lo más importante, sabían por dónde avanzaría el enemigo, como si pudieran leerles la mente. Recogí los prismáticos del suelo, les quité el polvo y volví a mirar. La columna de tanques enemigos, que antes avanzaba majestuosamente, ahora no era más que un conjunto de piras ardientes. Varios vehículos blindados intentaban retroceder, pero los restos de otros vehículos destruidos les bloqueaban el paso. Cuanto más luchaban por escapar, más se exponían, convirtiéndose en blancos fáciles para las armas antitanque españolas que disparaban desde la protección de la vegetación en ambos flancos. La infantería enemiga que sobrevivió a las explosiones saltó de sus transportes buscando refugio, solo para encontrarse con su peor pesadilla. Miles de soldados españoles que se habían levantado de la tierra. Los españoles no cargaron contra el enemigo en un ataque suicida y frenético, como en las películas de guerra. Mantuvieron la distancia, aprovechando la ventaja del terreno elevado y la cobertura. Disparaban contra el enemigo con una precisión fría,
como robots programados. Vi a varios soldados españoles cambiar de cargador con una rapidez y una sincronización asombrosas, sin pánico, sin movimientos innecesarios. Trabajaban en equipo, uno disparaba, otro recargaba, otro cubría la retaguardia. Era una disciplina forjada en un entrenamiento durísimo, no memorizada de un libro. Mientras el enemigo se sumía en el caos y la derrota, los soldados españoles se acercaban cada vez más, utilizando una táctica de cerco metódica y brillante. Avanzaban paso a paso, usando los árboles, las rocas y los barrancos como cobertura, cerrando lenta pero inexorablemente todas las vías de escape. Recordé mis propias palabras, cuando acusé al General Santiago de abrirle las puertas al enemigo para que pisoteara su tierra. Ahora entendía, esa puerta no se abrió para que el enemigo destruyera, sino para atraerlo a una trampa mortal sin salida. Sentí como si la realidad me abofeteara una y otra vez. Mi arrogancia y mis prejuicios contra estos soldados se hicieron añicos. Había pensado que eran un ejército tercermundista, escaso de armamento y tecnología, pero lo que veía era un ejército con una disciplina, una estrategia y una paciencia superiores a las de muchas legiones europeas. Recordé las horas que pasé en la tienda, corriendo de un lado a otro, gritando y exigiendo que enviaran tropas a una muerte segura en el frente. Si el general Santiago hubiera sido tan necio como para seguir mi consejo, esos 5,000 soldados españoles ahora serían cadáveres esparcidos por el campo. La vergüenza me subió por la garganta. No era más que un consejero de pacotilla, sentado detrás de un mapa, creyendo que lo sabía todo solo por haber leído más libros. Pero en este campo de batalla, en esta tierra, el general Santiago era el verdadero experto. Entendía la psicología del enemigo, conocía sus debilidades y, sobre todo, comprendía a la perfección las fortalezas de sus propios hombres. Usó la arrogancia del enemigo como un arma. Los atrajo a una falsa sensación de seguridad antes de degollarlos en silencio. Me levanté lentamente, con las piernas aún temblorosas. Le di la espalda al campo de batalla en llamas y caminé de regreso a la tienda de mando. Ya no tenía cara para mirar al General Santiago. Quería que la tierra me tragara para escapar de esta humillación. Pero en el fondo, sabía que debía enfrentar la verdad. Debía aceptar mi propia derrota. Tenía que ir a disculparme con él. Disculparme por haber subestimado su capacidad, por haber menospreciado el valor de sus soldados. Cuando me acerqué a la tienda de mando, vi que el general Santiago seguía en el mismo lugar, frente a la mesa de mapas llena de puntos rojos. Escuchaba los informes de la radio con calma. Su rostro seguía impasible, sin una sonrisa de arrogancia, sin un gesto de burla. Cuando se giró y me vio, simplemente asintió levemente antes de volver su atención al mapa. Ese gesto me hizo sentir aún más culpable. No necesitaba decir nada. Su silencio y sus acciones me habían enseñado la lección más importante de mi vida como soldado. Una lección que nunca encontraría en ningún libro de texto del mundo. La radio, sobre la mesa de mapas, volvió a sonar, pero ya no eran los sonidos de disparos o explosiones que habían sembrado el pánico 2 horas antes. Ahora estaba llena de informes de victoria. Un comunicador desde el frente informaba, con la voz temblorosa pero llena de euforia, que las fuerzas enemigas que habían sobrevivido a la brutal emboscada habían levantado la bandera blanca y se rendían incondicionalmente. Los pocos tanques que quedaban habían apagado sus motores. Miles de soldados enemigos arrojaban sus armas y se arrodillaban en el suelo. Habían perdido toda su temible apariencia militar, convirtiéndose en un grupo de hombres aterrorizados por la muerte. Me apoyé en uno de los postes de la tienda, con las piernas todavía débiles. Mi mirada estaba fija en el general Santiago. Escuchaba los informes con el rostro impasible. No hubo gritos de júbilo, ni sombreros lanzados al aire, ni champán para celebrar, ni siquiera una sonrisa en la comisura de sus labios. En su lugar, continuó dando órdenes con su voz monótona. Ordenó que las unidades médicas de campaña atendieran a los prisioneros heridos, e instruyó a la infantería para que despejara la zona con la máxima cautela,
para evitar explosivos sin detonar. Su sangre fría me produjo un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. La palabra cobarde, que le había escupido a la cara unas horas antes, ahora volvía para abofetearme con toda su fuerza. ¿Quién era el verdadero cobarde? Los 5.000 soldados españoles que habían soportado una lluvia de artillería sin quejarse, o yo, que había perdido los estribos y estaba a punto de robar un vehículo para huir solo porque el enemigo era más numeroso? Acababa de comprender el poder aterrador de lo que se conoce como disciplina de hierro. Este plan, esta trampa perfecta, nunca habría funcionado si un solo soldado de esos 5.000 hubiera entrado en pánico, se hubiera levantado y hubiera huido o hubiera disparado su arma antes de tiempo. Que 5.000 hombres pudieran sincronizar su aliento como uno solo, esperando pacientemente en medio de la muerte que se acercaba, requería una confianza absoluta en su comandante. Confiaban en el general Santiago con toda su alma, y el general Santiago confiaba plenamente en la paciencia de sus hombres. Era un vínculo de lealtad y fe que en nuestros ejércitos occidentales rara vez llegamos a comprender. Estamos acostumbrados a usar tecnología superior, a realizar bombardeos de saturación y a comprar la victoria con dinero. Pero aquí, en esta tierra, usaron la paciencia, la psicología y el terreno como las armas más poderosas para aplastar al enemigo. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirar a nadie en la tienda. El mismo intérprete que antes temblaba al traducir mis insultos, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Quería decir algo, quería pedir perdón, pero un nudo en la garganta me impedía hablar. De repente, el general Santiago colgó el micrófono de la radio. Se dio la vuelta y me miró. Sus ojos seguían siendo profundos y tranquilos, como la superficie de un lago en calma. Me tensé automáticamente, preparándome para recibir sus burlas, sus reproches, o incluso la orden de deportarme de vuelta a mi país en desgracia. Me lo merecía. Merecía ser humillado ante el mundo por mi estupidez y mi arrogancia. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El general Santiago se acercó a una pequeña mesa en la esquina de la tienda, sirvió agua caliente en 2 vasos de plástico, añadió café instantáneo y removió lentamente. Luego, caminó con una de las tazas hasta detenerse frente a mí. Me la ofreció, mientras hablaba en un francés con un ligero acento pero perfectamente claro. «Tome un café, coronel. La guerra ha terminado. Su cuerpo necesita algo caliente». Ni una palabra de sarcasmo, ni un reproche, ni la más mínima mención a mi comportamiento atroz de antes. Me ofreció el café como si fuéramos 2 camaradas de armas que acababan de superar una crisis juntos. El vapor que salía de la taza me golpeó la cara. El calor que se transmitía a través del plástico derritió el muro de mi arrogancia, que se vino abajo por completo. Mis manos temblaban al extenderlas para coger el vaso. Las lágrimas de vergüenza que había estado conteniendo finalmente brotaron de mis ojos. Acepté el vaso de plástico con la mano temblorosa. El calor del café se extendió por mi palma, pero no era nada comparado con el fuego de la vergüenza que me consumía por dentro. Bajé la cabeza, mirando mi propio reflejo en el líquido oscuro. Vi la imagen de un hombre que se había creído arrogante y superior, el artífice del destino de esta batalla. Pero esa imagen se había roto en 1000 pedazos. Solo quedaba un veterano de guerra que había perdido toda la confianza en sí mismo. Tomé un primer sorbo. Su sabor amargo me recorrió la garganta, como la amargura de la derrota de mi propio orgullo que ahora debía tragar. Salí con el café en la mano y me quedé de nuevo frente a la tienda de mando. El humo en el valle comenzaba a disiparse con el viento, revelando las cicatrices del desastre que el enemigo había dejado atrás. Docenas de tanques carbonizados yacían inmóviles en el centro del cerco. Miles de soldados enemigos, arrodillados con las manos en la nuca, se rendían sin esperanza, rodeados por los soldados españoles que mantenían sus posiciones con calma. No había gritos de burla, nadie pateaba a los prisioneros para desahogar su ira. Mantenían una disciplina asombrosa, incluso en el momento de su victoria más absoluta. Algunos soldados estaban prestando primeros auxilios a los prisioneros heridos. Otros recogían las armas abandonadas.
Todo se desarrollaba en silencio y con una eficiencia metódica. Mirando hacia atrás, por fin comprendí la aterradora genialidad del plan. El general Santiago no solo utilizó el terreno a su favor, usó la psicología del enemigo como su arma principal. Sabía que el enemigo confiaba en su superioridad numérica y en su armamento. Al ver que el ejército español se retiraba, se envalentonaron y avanzaron sin precaución. Permitir que el enemigo entrara en una zona cerrada fue una forma de forzarlos a agruparse, convirtiéndolos en un blanco masivo. Luego usó la artillería para destruir la cabeza y la cola de la columna, cerrando la puerta para que no pudieran escapar. Y finalmente, usó a la infantería oculta para masacrar a las presas atrapadas con una frialdad quirúrgica. Era el arte de la guerra en su forma más perfecta, impecable y brutal que jamás había conocido. En las academias militares de Europa, nos enseñan a luchar con tecnología, hacemos hincapié en el movimiento rápido, el apoyo aéreo y el uso de una potencia de fuego superior para aplastar al enemigo. Creemos que el ejército más grande y mejor armado siempre gana. Apenas le damos importancia a la paciencia o al uso de la calma para dominar el caos. Pero los soldados españoles me habían demostrado que el arma más poderosa no es un tanque o un cañón, sino una mente fuerte, una paciencia infinita y una disciplina inquebrantable. 5.000 vidas puestas en manos de un solo hombre, 5.000 vidas dispuestas a permanecer en silencio cuando se les ordenaba y listas para desatar toda su furia cuando llegaba el momento. Esto era un verdadero ejército. Un ejército con un espíritu forjado en un solo bloque de acero. Me volví para mirar al general Santiago. Seguía de pie frente al mapa, hablando tranquilamente con uno de sus oficiales. No había rastro de agotamiento o tensión en él. Era el hombre que usó la calma para dominar el caos. El hombre que usó el silencio para responder a los insultos. Y el hombre que usó la inteligencia para vencer a una fuerza muchas veces superior. Sabía que ya no era su consejero. No tenía derecho a darle ninguna recomendación a esta gente. Lo único que podía hacer ahora era aceptar la realidad. Me había convertido en un afortunado testigo de una de las victorias más grandes de la historia militar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo, antes cubierto de humo, de un tono naranja y rojo. La luz suave del atardecer se reflejaba en la bandera de España que ondeaba sobre la tienda de mando. Respiré hondo, absorbiendo la calma que sigue a la tormenta. El resentimiento y el desprecio que una vez sentí por esta tierra se habían desvanecido por completo, dejando solo un profundo respeto. Aquel consejero francés, arrogante y engreído, había muerto. Solo quedaba un hombre humilde que acababa de recibir la lección más valiosa de su vida como soldado. Una lección grabada a fuego en su alma con la sangre y el sudor de los guerreros de España. La cálida luz del atardecer comenzó a reemplazar el humo de la pólvora. Decidí salir de la tienda del puesto de mando avanzado una vez más. Esta vez, no para huir con miedo como un cobarde, sino para enfrentar la realidad. Caminé por la zona de olivos que había servido para ocultar la artillería. Todo seguía tan perfectamente camuflado que era casi imposible de detectar. Si no hubiera escuchado su rugido 2 horas antes, nunca habría sabido que los heraldos de la muerte se escondían aquí. Bajé hacia la hondonada que se había convertido en un valle de la muerte. El olor a tierra removida, mezclado con el humo y un vago hedor a sangre, todavía flotaba en el aire. De cerca, la escena era aún más impactante que a través de los prismáticos. La columna de vehículos blindados del enemigo, que parecía tan imponente e invencible, ahora no era más que un cementerio de acero retorcido. Algunos tanques estaban destrozados, y un humo tenue todavía se escapaba de las torretas deformadas. Pasé junto a grupos de miles de prisioneros sentados en el suelo, con la cabeza gacha, sus rostros solo mostraban miedo y una confusión total. Aún no entendían lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que su gran ejército, con armamento moderno, hubiera sido aniquilado en menos de una hora? No perdieron por ser menos.
perdieron por su propia arrogancia y por la inteligencia superior de este ejército. Me giré para mirar a los soldados españoles que controlaban la situación. Eran los 5.000 hombres a los que yo había llamado cobardes. Ahora se habían quitado parte del camuflaje, revelando rostros manchados de barro y una ligera sonrisa de alivio, pero lo que me estremeció hasta lo más profundo fue la mirada en sus ojos. No era la mirada de asesinos sedientos de sangre ni de vencedores arrogantes. Era la mirada de protectores que habían hecho todo lo posible para defender su tierra. Simplemente habían cumplido con su deber. Me detuve al borde de una de las trincheras del frente. Esa zanja que yo había ridiculizado por ser superficial e inútil era en realidad la entrada a una vasta red de túneles que conectaba las posiciones de manera compleja. Los soldados españoles podían moverse, reabastecerse y cambiar de posición sin que el enemigo los viera. Habían pasado días y noches preparándose en silencio, soportando el sol, la lluvia, el hambre y el agotamiento para crear esta trampa mortal con una discreción absoluta. Ese nivel de paciencia no se logra con amenazas, sino con una disciplina arraigada en el alma. Recordé cómo yo, en la comodidad relativa de una tienda de mando, había perdido los estribos en solo unas pocas horas. ¡Qué patético! No era más que un novato que se creía un experto solo por llevar medallas en el pecho y haberse graduado en una academia militar de prestigio. Un soldado español pasó cerca. Se detuvo bruscamente al verme. Se cuadró y me saludó militarmente con un gesto impecable. A pesar de que su uniforme estaba rasgado y su rostro cubierto de hollín, me quedé helado por un segundo. Mi mano tembló ligeramente mientras le devolvía el saludo, pero con un sentimiento completamente diferente. Esta vez, no era un saludo por obligación, sino una muestra de respeto que nacía desde lo más profundo de mi corazón. Lo miré a los ojos, deseando poder decirle que ellos eran los verdaderos héroes, no yo. La realidad ante mí me hizo comprender que el arte de la guerra no es un monopolio de Occidente. El ejército más poderoso no se mide por el tamaño de sus tanques o el alcance de su artillería, sino por la fortaleza de su espíritu y su unidad. Y hoy, el ejército español me había demostrado que un espíritu de acero forjado en el amor a la patria puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. La luz anaranjada del atardecer se reflejaba en los restos de metal retorcido del campo de batalla, proyectando largas sombras de derrota sobre la tierra manchada de sangre. Me adentré en el corazón de la devastación. Cuanto más caminaba, más profunda era la herida en mi conciencia. La imagen de los cadáveres de los soldados, enemigos esparcidos alrededor de los vehículos blindados destruidos, no era la de una lucha honorable. Era el resultado de haber sido masacrados en una jaula a la que habían entrado por su propia arrogancia. Murieron, probablemente, sin siquiera haber visto el rostro de quien apretó el gatillo. Me detuve frente a un enorme foso antitanque, camuflado con ramas y tierra suelta con una habilidad asombrosa. El tanque que lideraba la columna enemiga había caído dentro, con la torreta atascada contra el borde, incapaz de disparar. Me agaché y cogí un puñado de tierra de la entrada del foso. La tierra aquí había sido excavada y transportada con sumo cuidado para no levantar sospechas en las fotografías aéreas o en los prismáticos del enemigo. ¿Qué nivel de esfuerzo se necesita para hacer algo así, en tan poco tiempo y bajo la presión de una guerra inminente? En mi academia en París, aprendimos a construir fortificaciones con hormigón armado y alambre de espino. Dependemos de maquinaria pesada para cavar trincheras. Pero aquí, 5,000 soldados españoles, usando solo palas, picos y sus propias manos, habían creado esta gigantesca trampa mortal en medio del campo. Convirtieron su propia tierra en el arma más poderosa y usaron su familiaridad con el terreno como una armadura más fuerte que cualquier acero. Regresé a la línea de árboles donde se habían apostado los francotiradores de la infantería española. Los casquillos de bala de latón cubrían el suelo al pie de los grandes árboles. Vi huellas de botas marcadas de forma ordenada,
no las pisadas caóticas de una huida desesperada como en el lado enemigo. Esto demostraba una defensa firme de las posiciones y un movimiento planificado. Dispararon, se retiraron, recargaron y volvieron a sus puestos, una y otra vez, como máquinas incansables. Y lo más importante, nunca avanzaron más allá de la línea designada para perseguir al enemigo en un arrebato de furia. Conocían la palabra suficiente una vez que el objetivo había sido neutralizado. Recordé los insultos que le había lanzado al general Santiago en la tienda. Perros cobardes, miserables. Ahora, esas palabras volvían para apuñalarme el corazón. No era más que una rana en un pozo, creyéndose el rey del océano. Había juzgado a estos hombres con los estándares de la guerra europea, olvidando que el arte de la guerra no tiene una fórmula fija. Se adapta al terreno, a las circunstancias y al espíritu de su comandante. El esperar y ver del general Santiago no era una rendición, era el silencio del tigre esperando para saltar sobre su presa. Él leyó el juego desde el principio, sabía cómo vendría el enemigo y preparó la bienvenida más adecuada. Me dejó gritar, me dejó mostrar mi estupidez hasta el final, sin responder ni discutir, porque sabía que el resultado de esta guerra sería la respuesta más contundente y clara, más poderosa que 1000 palabras. Regresé a la tienda de mando con una pesadez en el pecho. Ya no era el miedo a la muerte, sino la vergüenza que me carcomía el alma. Sabía que le debía la mayor disculpa de mi vida a ese hombre y a cada uno de los soldados españoles que habían arriesgado sus vidas para demostrarme que el verdadero valor no consiste en rugir para intimidar al enemigo, sino en mantenerse firme y en silencio frente al ojo del huracán. El sol se hundió por completo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo dorado sobre la línea fronteriza. La calma regresó al campo, dejando solo el olor a pólvora y las huellas de una victoria aplastante. Vi al general Santiago inspeccionando las defensas exteriores. Ya no estaba quieto en la tienda de mando. Se acercaba a sus soldados, uno por uno, les daba una palmada en el hombro, asentía para animarlos y revisaba personalmente a los heridos. No hubo discursos largos ni proclamas de gloria, solo la mirada de preocupación de un comandante y la fe inquebrantable de sus hombres. Esa imagen me dejó paralizado, con un sentimiento indescriptible. Un verdadero líder no se sienta en un trono a esperar elogios tras la victoria. Es el que está al lado de sus hombres cuando la tormenta ha pasado. Llevaba el peso de 5000 vidas sobre sus hombros y los había guiado a través de la muerte con una maestría impecable. Respiré hondo, reuní todo el coraje que me quedaba y caminé directamente hacia el general Santiago. El sonido de mis botas sobre la tierra seca llamó su atención. Se detuvo y se giró para mirarme. Su intérprete corrió a su lado, todavía con una expresión de preocupación, temiendo quizás otro arrebato de locura por mi parte. Pero esta vez, no necesitaba un intérprete, y no necesitaba palabras. Cuando estuve a solo unos pasos de él, me detuve. Dejé que el silencio hablara por nosotros. Lo miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que antes me habían provocado ira y frustración, pero que ahora pertenecían al hombre que más respetaba en el mundo. Dejé mi arrogancia, mis prejuicios, mi rango y mi orgullo de europeo en el suelo de aquella tierra. Me erguí, tan recto y digno como un soldado puede estar. Junté los talones con un golpe seco y llevé mi mano derecha a la visera de mi gorra en el saludo más firme, decidido y perfecto de toda mi carrera militar. Mantuve la mano en esa posición, con la mirada fija en el rostro del gran general, en medio del viento que soplaba y de las miradas de cientos de soldados españoles. Hice algo que no está en ningún protocolo militar occidental. Lentamente, incliné la cabeza y luego el cuerpo, en una profunda reverencia ante el general Santiago y ante el espíritu de acero del ejército español. Fue una reverencia que nació desde lo más profundo de mi corazón, una rendición ante una habilidad superior, una disculpa por mi propia necedad y un homenaje al valor que se esconde bajo la calma. El general Santiago me miró con una expresión más suave. No sonrió, pero levantó su mano derecha y me devolvió el saludo, lenta y firmemente. En ese instante,
La barrera de la nacionalidad, del idioma y de los prejuicios se derrumbó. Solo quedaba el entendimiento y la profunda amistad entre dos guerreros. Bajé la mano y me erguí de nuevo, sintiendo un alivio inmenso recorrer mi cuerpo. Sabía que cuando regresara a París, el informe de batalla que escribiría para el Ministerio de Defensa sería completamente diferente. No escribiría sobre el atraso de un ejército del sur de Europa, escribiría sobre la táctica de guerra más brillante que jamás había presenciado. Les contaría a los generales de Europa que en una esquina del continente existe un ejército que no se mueve por máquinas de última generación, sino por una disciplina tan sólida como una montaña. Grabaré el nombre del general Santiago y de sus 5.000 soldados en mi historia personal como los maestros que me enseñaron el verdadero arte de la guerra. El cielo se oscureció y las estrellas comenzaron a aparecer. Di media vuelta y me alejé, dejando al general con sus hombres. Caminé hacia adelante, con un espíritu más ligero, dejando atrás los restos de mi arrogancia. El recuerdo de este día me serviría como advertencia para el resto de mi vida. Nunca subestimes la calma, porque bajo ella puede esconderse una tormenta capaz de destruirlo todo. Y nunca subestimes el alma de un guerrero español, porque cuando llega el momento de defender su patria, se convierten en un muro de acero que nadie, absolutamente nadie puede cruzar.